libro ya tiene bastante carretera, porque ha salido en los últimos meses del año pasado, y en noviembre, ¿no? Y no suele pasar con los libros que tenga varias instancias de presentación, varios encuentros, y no solo en Montevideo, no solo con públicos diversos, también en el interior, y creo que va a seguir. Entonces es un fenómeno más allá de lo estrictamente literario, para decirlo. Es la provocación de un momento de encuentro, o de muchos momentos de encuentro, para pensar y para conversar acerca de estas cosas. Eso me parece que es muy importante y es una justificación extra a esta publicación. Cuando el libro salió, yo lo leí enseguida, está bien, uno tiene entrenamiento, pero lo leí en 2 días, ya lo tenía leído y me había entusiasmado mucho, estaba como desbordante, ¿no? Decía, bueno, yo no soy de este palo. Gerardo dice que soy medio impostor porque hago que no y que sí, ¿no? Le digo, bueno, pero se me ocurría un montón de cosas y de ideas a partir de la lectura del libro. Es decir, como se suele decir ahora, el libro me inspiraba, ¿no? Y no solo para pensar los asuntos de la cultura y de la gestión y de la política cultural, sino para otras cosas. Y me parecía que ahí estaba una gran oportunidad. Y hablamos por teléfono, y dije, después yo tuve otros problemas y me distraje, y recién ahora estamos acá. Pero claro, le puedes decir, bueno, Grieco, Fantoni, el teatro circular, que yo qué sé, para mí es como, esto es muy imponente, ¿no? Yo siempre estaba ahí, ahora hace mucho que no venía. Ahora me doy cuenta que no ves al público, ¿no? Es un tema. Y que viene bien esto, porque el libro y la conversación que el libro motiva es como una especie de pausa, ¿no? de paréntesis en este momento tan agitado, complicado por más de un motivo, ¿no? Un paréntesis lleno de recuerdos, de evocaciones, que no son meras evocaciones, no son meros juegos de memoria, que podrían serlo, ¿no? Son evocaciones interpelantes. Acá hay una memoria que digo es bastante reflexiva, que nos invita a darle vueltas a un problema y a conversar acerca de él. Es cierto que el libro está lleno de referencias inesquivablemente personales, no puede sino ser de otro modo, ¿verdad? Tiene muchas referencias y eso es lo que le da a la narración una convicción muy fuerte. Gerardo Grieco, GG, como decíamos, está acá, está con toda la presencia. Y quienes lo conocemos y más o menos sabemos de su personalidad muy emprendedora, muy arrolladora, ¿verdad? Lo vemos aquí clarísimamente, ¿verdad? Contando cosas que son pioneras y contándolas como pioneras, sin autoestima excesiva, ni nada que se le parezca, que son pioneras, que son fundacionales, algunas de las cuales refirió Andrea, que son, además de eso, son muy políticas, hablan mucho de la política y de lo político, de la política cultural y de la política en general, o sea, tienen un valor más allá de lo cultural, ¿sí? Hablan del modo como tenemos y no tenemos de tramitar los asuntos del común, esto de vivir juntos y cómo hacemos las cosas, y la política tiene que ver con eso. Este libro, contra la primera apariencia, es muy político. Es muy político. No estoy diciendo partidario, estoy diciendo político, tiene que ver con esto de lo cual estoy hablando, ¿verdad? Y al mismo tiempo es un libro como Gerardo Grieco, que rebosa entusiasmo, diría yo, más que entusiasmo, alegría. Es un tipo que nunca te tira una mala, ¿verdad? Siempre está para arriba. Entonces, aquí está en juego, en estas pocas páginas, porque son pocas páginas, se lee muy bien y se nota la pluma compartida, y una persona muy experimentada en la comunicación verbal como Elena está también aquí muy presente, ¿verdad? Una estrategia de Gerardo Grieco para poner en valor una experiencia y compartir esa experiencia con los lectores y con todo lo que la lectura pueda generar, ¿verdad?
la experiencia tiene valor en la medida que es contada, ¿sí? Esto alguna vez lo hemos charlado con Gerardo. Mira, si no lo contás, no tiene entidad, no tiene existencia. Pudo haber ocurrido, pero si no colocamos eso adentro de una narrativa, se pierde, se nos desvanece, y además una narrativa que pueda ser escrita, que pueda ser llevada al libro. Y creo que aquí hay un primer logro de esto. Es decir, es el haber aportado un libreto sobre el cual conversar acerca de las cosas de la gestión de la cultura y de la política cultural a partir de testimonios muy vivos, que son muchas veces hijos de la memoria y que por lo tanto son caprichosos. La memoria tiene una cosa caprichosa, que va, que viene, que busca su lugar, ¿verdad? Busca la grieta donde meterse, el agua allí, ¿verdad? No obedece a veces a un plan muy definido, es un fluir. La memoria a veces es tramposa, a veces nos tiende trampas. Pero en cualquier caso, si uno lee el libro, lo va leyendo con este criterio, con este temperamento, se da cuenta de que se van acumulando capas de sentido, capas de sentido, de significación acerca de lo que se nos está contando, ¿verdad? La memoria se va desvaneciendo, pasan los años y de todo esto tendremos recuerdos cada vez más borrosos. Por lo tanto, ahí empezarán otros a construir sobre esa base las historias más concretas, ¿no? Pero en todo caso, el mérito uno de este libro es haber puesto en función narrativa, en narración, algo que si no se nos va de las manos y no existe. Yo digo a veces un poco exageradamente, provocativamente, que si no la contamos, la historia no existe. Ya pasó, se fue y dejó una huella en todo caso, pero no se repite, no vuelve. Por lo tanto, la única manera de restituirle cierta entidad a esto es a través de la palabra, a través de la narración en este caso. Y no quiero dejar pasar el mérito de este libro en ese sentido bien concreto. Después se mezclan acá las cuestiones de mi propia memoria. Y que atraviesan el libro, porque yo conozco indirectamente algunas de las historias que aquí se cuentan, otras más directamente, ¿verdad? Pero, a ver, Gonzalo Carámbula, que no dejaba atrás a nadie, pues siempre estaba pensando, ¿no? Todo lo que se podía aprovechar de la capacidad de los seres a los que se vinculaba, ¿no? Fue quien trajo a Gerardo, igual que a Andrea, y en el medio estaba el Solís, ¿no? Que los trajo al CLAE, que me los trajo a mí, ¿verdad? A mi experiencia, ¿verdad? Y tengo que decir esto ahora, porque, bueno, si no lo contás, se va, ¿no? Yo qué sé, aquella década de los 2000, que fue tan complicada, que empezó con aquella fenomenal crisis. Bueno, pero es la década que está atravesada por las cosas que se cuentan acá en este libro. Así que cuidado entonces con esas relaciones fáciles en que hay tiempos adversos, hay tiempos complejos, hay tiempos terribles, y los resultados no pueden ser sino complejos, adversos y terribles. No. ¿Verdad? Y bueno, fue Gonzalo de algún modo quien me introdujo en ese túnel en el cual encontré a Gerardo, a Andrea. A Gerardo, me acuerdo porque se me hace la idea de que la ciudad de Montevideo, y ni siquiera la ciudad, algunas calles de la ciudad de Montevideo estaban integradas como en un espacio donde la gente circulaba, conversaba, ¿sí? Y se hablaba. Algo de eso está contado ahí en el libro. Me hace acordar a la calle San José en la época de Julio Herrera Llobet, ¿no? Me dirán, ¿qué tiene que ver eso? Es que en unas cuadras se dirimían una cantidad de cosas. Entonces aparece un día Gonzalo y dice, mira, me está llamando Gerardo de no sé qué piso era del teatro, ¿no? Y que está mirando el río, y antes del río ahí está el mercado central y el edificio de la CAF, ¿verdad? ¿Y qué te parece cuando esto se haga? ¿Sí?
vamos a hacer la Facultad de la Cultura acá, donde hoy está la CAF, ¿sí? Y vamos, y hablamos con hablamos con aquel, y yo voy para allá, y vengo para acá, y eso en 4 cuadras, circulábamos ahí, ¿no? Y todo a punto. Y llegamos, hasta que al final, bueno, nos voltearon un sopapo, pero la idea no estaba mal, no estaba mal. La idea aquella de Gonzalo que no dejaba a nadie atrás y que vinculaba a la gente, hilaba, ¿verdad? Hacía, bordaba muy bien, ¿verdad? Con aquella pregunta. ¿La tenés a Andrea? Sí, la tenés, la conocés. ¿Lo tenés a Gerardo? Bueno, Gerardo, armada el primer plan de la licenciatura en gestión cultural, casi sin solución de continuidad, empezamos a armar el programa de la tecnicatura, que todavía hoy existe y se desarrolla. Es decir, todo eso fue un continuo, y yo tengo que poner esto acá, en este momento. Me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con el libro? Pero no, tiene que ver, ¿sí? En segundo lugar, creo que ahora, ya metiéndome en el texto, ¿verdad? Aquí están muy bien contadas, con sobriedad, pero con orgullo de haber participado en ellas, algunas prácticas de cambio en la cultura y en las políticas culturales. Prácticas de cambio que, bien analizadas, bien descritas, no son solo prácticas, me animaría a decir, son hasta teorías del cambio. Prácticas que son teorías, es decir, que nos ayudan a pensar en términos más generales, más distantes, y que se nos van de la cultura hacia otras zonas, hacia otros aspectos de la vida, de la convivencia. Entonces, como que sube un nivel. Ya no es solo, que ya es mucho, un teatro, 2 teatros, ¿sí? Un auditorio. No, eso ya es mucho. Es algo más que eso, algo más que prácticas. Son teorías, ¿no?, que están sosteniendo esas prácticas, ¿verdad? Que además es una práctica laboral, esto lo decía Andrea, ¿verdad? Que es una profesión, que es una pasión, y una forma de preguntarse cómo se hace para hacer las cosas bien. Que salga bien, porque puede salir bien, puede salir excelente, ¿sí? Me permito leer 3 o 4 frases que a mí me llamaron la atención, que me pegaron, que me parece que se aplican además a muchas cosas. Lo he escuchado, Gerardo, estos días en una radio, decir, bueno, esto puede servir para una asociación civil, para una mutualista, para una empresa, para... No piensen solamente en el Teatro Solís o en el Sodre, para cualquier organización, ¿verdad? Y lo cito textual: cuando nadie cuida el ambiente laboral, los valores, cuando no se trabaja a favor del sentido del servicio que deben tener quienes se desempeñan en lo público, los sistemas se degeneran. Es una frase muy fuerte, ¿sí? Los sistemas se degeneran. Otra que saco al azar. No es al azar. El Solís es un lugar donde todos podíamos ser mejores. Eso me impresionó mucho. Me gustaría trabajar. He trabajado en lugares en donde yo creía, y estoy convencido que podía ser mejor como persona y como grupo, ¿verdad? Es un lugar donde podemos ser mejores, podemos mejorar nosotros, de adentro para afuera. Eso es muy fuerte. Como también es muy fuerte decir, relanzar instituciones modernas, pujantes, con clara orientación ciudadana. Grieco y Firpi hablan del Solís y del Sodre como instituciones modernas, pujantes, con clara orientación ciudadana. Hay que reparar en cada palabra, porque ¿qué quiere decir? Que tiene una orientación ciudadana, que está pensada en beneficio de una comunidad y no en beneficio de un grupo, de un sector, ¿verdad? Esto tiene profundidades enormes e implicaciones muy grandes, porque cuando en la Facultad de la Cultura, con Diego Gómez, con Danilo Urbanavicius, con Germán Silveira, se pusieron a estudiar los públicos del ballet, ¿sí?
ahí de lo que se trataba era de pensar en la cultura como un derecho del ciudadano o de la ciudadana común y corriente, ¿verdad? Como usuario de un bien común. Es decir, la clara orientación ciudadana me parece que es una pista para pensar estas cosas, para reflexionarlas, ¿verdad? A mí me parece que está contado allí y uno se ve con ganas de más, ¿verdad? La experiencia que va desde el espectáculo de Darnoyan y Fernando Cabrera hasta la experiencia de la Sala Citarrosa. Esa fue una experiencia muy germinal, muy interesante, debió haber sido apasionante. Estamos hablando además de una persona que como Gerardo, que muy tempranamente, muy joven, empezó a trabajar con estas convicciones, pero que a la vez las fue cambiando, las fue variando, las fue digamos, adaptando. Me parece que la experiencia de la Sala Citarrosa en plena crisis del Uruguay pudo haber sido una experiencia desoladora, y no fue una experiencia desoladora, fue una pista para seguir trabajando para otras cosas, ¿verdad? Aquí está contado, yo no quiero hacer spoiler del libro, ¿no? Hay que leerlo. Las reuniones de los miércoles, ¿verdad? Que Gerardo relata muy bien en el libro, con objetivos muy precisos, con un grupo no muy numeroso de personas que se juntaban los miércoles para reflexionar acerca de la estrategia a aplicar en el teatro. ¿Sí? Y en realidad, ¿qué nos viene a probar esto? Que hay liderazgos, sí, hay liderazgos, pero hay colectivos que trabajan, ¿verdad? Que no puede haber un camino de éxito, es decir, pues, si pudiera hablar así, desde liderazgos unipersonales, unilaterales, ¿verdad? De modo que no hay cambios sin convicciones y sin cierto amasijo de ideas y de cosas que van y que vienen, ¿verdad? Incluso a partir de un papelito de una carilla y media, ¿sí? Como puede ser, ¿verdad? La base de esto, ¿verdad? La historia última del Solís, que tiene tanta historia, ¿no? A mí siempre me impresionó la decisión de demoler, ¿sí? Y acá lo veo escrito de nuevo, y me impresionó en su momento, me impresionó en su transcurso. Todos teníamos ¿esto vuelve o no vuelve? O no, ¿verdad? ¿Esto vuelve o no vuelve? Entonces, aquí es como meterse en la cocina de aquel proceso. Yo recomiendo esas páginas porque el Solís, la experiencia del Solís en aquellos años, es un programa de política cultural completo y de formación profesional completo. De ahí salen muchos gajos. ¿Sí? Cuando dice, bueno, no, acá hay que democratizar el ingreso, hay que ampliar el hall central, ¿sí? El hall central tiene que ser un espacio clave del espacio teatral. Aquí tenemos que lograr la mejor calidad acústica posible, la mejor calidad en la década del 2000, ¿sí? Entonces, ahí donde el libro va desgranando algunos conceptos que estratégicamente me parece que son muy valiosos, que son como un manual para quien se preocupe por los temas, no solo de la gestión cultural, sino de la gestión en general, ¿verdad? Ahí yo identifico 4 o 5 asuntos que están puestos en el plan del Solís como programa de política cultural. Calidad, la mejor posible. Autonomía de gestión, que es todo un problema, es un asunto político, es un asunto absolutamente debatible, ¿no? Pero por el cual Gerardo Greco se la juega entero, autonomía de gestión. Intensidad en la ocupación de los espacios, del tiempo, ¿verdad? ¿No? Que no haya espacios ociosos ni tiempos ociosos, ¿verdad? Intensidad, muy intenso. Comunicación, pensar esto en términos comunicacionales, es decir, no por la comunicación en sí mismo, sino porque el teatro depende del entorno que lo ambienta, lo protege, lo proyecta, ¿no? Le permite reproducir. Si la cultura tiene que ver con eso, es esa gran conversación. Por lo tanto, no es pensable este asunto sin el asunto de la comunicación. Y por último, sostenibilidad.
empezar a pensar, aún desde el ámbito público, que no es un ámbito, el ámbito estatal, que no es un ámbito muy proclive a pensar en los temas de la sostenibilidad, porque se supone que tiene el presupuesto resuelto. Bueno, sí, no, pensar en el tema de la sostenibilidad. Porque, dice por ahí el libro en un momento, no hay teatro importante del mundo que no sea deficitario, creo que la palabra es esa. ¿Sí? El tema no está ahí, porque puede ser deficitario y a la vez sostenible, una cosa tan difícil de comprender, ¿verdad? Puede ser deficitario y a la vez sostenible, pero para lo cual debe haber toda una política. Entonces, yo creo que acá está resumido, calidad, autonomía de gestión, intensidad, comunicación y sostenibilidad. Tú me dirás si yo estoy leyendo bien. ¿Ah? Después hay una cantidad de temas que se ventilan, ¿verdad? Yo estoy haciendo la promoción del libro para que lo lean. El tema de la creación de públicos, ¿no? El público se crea, no es que está, y tiene que venir porque yo hago las cosas bien. Ahí hay una relación que hay que construir y el público se construye, no es un dato a priori. Hay todo un capítulo de la gestión cultural que tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el tema del respeto y la atención. ¿Ah? ¿Quién no se acuerda más o menos, quienes tengan por aquí la edad que yo tengo, un poquito más, un poquito menos, cómo cambió ese aspecto de la vida del teatro, primero de las salas de teatro y después del Solís, de la atención al público, del ciudadano visitante del teatro, que no iba solo al teatro, sino que tenía una experiencia con el teatro? ¿Quién nos recuerda lo bien que lo trataban? Claro, esto es una obviedad, ¿sí? ¿Cómo no te van a tratar bien? ¿Sí? Pero el esmero de los funcionarios que eran capacitados para eso, es decir, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al teatro, es decir, siéntase en su casa, esto es suyo, usted es un ciudadano más que viene acá, este teatro es de todos. Eso de repente es obvio, pero no era obvio cuando empezó. No era obvio cuando empezó. Y estoy apenas dando un testimonio, si quieren ustedes, superficial, que tiene que ver con el respeto, con la clave ciudadana. ¿Ah? El teatro como experiencia ciudadana, a mí me parece que es un aspecto muy interesante para profundizar, para desarrollar. Qué sé yo, después está la yapa de los relatos vinculados al ballet Nacional del Sobre, al auditorio, pero vos vas a tener que hacer otro libro contando eso, libro cuyo inicio está allí relatado, ¿verdad? Que, claro, es mucho más grande, mucho más complejo, ¿no? Yo remito fervientemente a la lectura de este libro, al estudio de este libro, a la discusión con el autor incluso de este libro, ¿verdad? Quiero remitir a 4 o 5 cosas. Lean el capítulo que está vinculado al expolio, ¿sí? Es fascinante, fascinante, fascinante. Pero no voy a decir de qué se trata, muchos ya lo saben. O lean la anécdota que dice mucho y que se podría sintetizar bajo el título "Me hace falta una flauta", en el año 2008, ¿sí? O la historia de Héctor Manuel Vidal con la copa de cristal. También es una historia fascinante por lo que dice del pasado y de aquel presente, ¿verdad? Desde luego, un pueblo al Solís. Yo cuando conocí a Andrea en el Allegro, que es también una criatura del Solís, Andrea, si había algo que la conmovía y la emocionaba cada vez que lo contaba, era esa historia de un pueblo al Solís. ¿Sí? Digna de ser contada y filmada, ¿verdad? Como una experiencia, no para instalarse melancólicamente en una cosa de pasar. Me parece que ahí hay cosas interesantes para recuperar. O bueno, la llegada de Julio Boca, ¿no? No me quiero alargar, ¿no? Sorprendentemente o no, Gerardo termina su libro con una confesión generacional. Después que cuenta todo esto, y que había empezado hablando de Darnoyan y de Fernando Cabrera y de la gabardina y las lucitas, todo eso. Después cuenta todo este torrente de cosas y termina con una confesión generacional. Dice, yo soy de la generación del 83.
¿Ah? Y nos devuelve otra vez a una clave muy política, ¿no? Y aquella marcha estudiantil de septiembre de ese año, ¿sí? Y uno empieza también a hacer jugar su memoria, dónde estaba uno, ¿verdad? Después te cuento dónde estaba. Y que aquí hay como una marca generacional fuerte. Es decir, a un grupo de personas que le tocó una coyuntura y que, bueno, hizo cosas. Y va a seguir haciendo cosas. Yo lo único que quiero decir para terminar es advertir o mostrar cierta preocupación. Lo que a veces cuesta mucho armar, como efectivamente decía Andrea, es costoso armar, costoso humanamente, también es frágil. No nos creamos que porque nos costó mucho hacerlo, tiene la vida asegurada. Y esto vale para los teatros, ¿sí? Para las universidades, para las facultades, para las empresas, para la mutualidad, ¿sí? Nos costó mucho y nos enamoramos de lo que nos costó, pero se lo puede llevar el viento. Quiere decir, lo que cuesta mucho peligra si no tiene una buena contextura institucional que se sostenga después que nos vamos. Porque nos vamos, todos nos vamos. Una contextura institucional, es decir, principios, reglas, formas de funcionamiento que quedan. Y me parece que este libro es una contribución a esa contextura institucional. Para plantearlo en los términos, si quieren ustedes, más abstractos que se pueda. Así que yo estoy feliz de haber estado acá y, bueno, hay que leerlo. Gracias.